Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión habitual de los martes en la Logia Blavatsky. Continuamos con nuestro estudio La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 7 de los varios estados post-mortem y el hombre físico y el espiritual, por el subtítulo de la recompensa y castigo eterna y del nirvana, correspondiente a la página 65 del PDF. Gracias. Adelante, Enrique. Nuevamente, bienvenidos todos. Gracias, Caro. Efectivamente, retomamos el estudio de la clave de la teosofía, donde habíamos quedado. Vamos a hacer una lectura de la pregunta anterior para entrar en contexto con la pregunta que sigue, a partir de la cual trataremos el día de hoy. La pregunta de la semana anterior dice: ¿pero por qué desde el momento en que aceptáis un principio manifestado, no habéis de creer que el alma de cada nuevo ser es creada por aquel principio, así como lo fueron antes todas las almas? La respuesta es: porque lo que es impersonal mal puede crear, proyectar y pensar a su antojo, existiendo una ley universal, inmutable en sus manifestaciones periódicas de radiación y expresión de su propia esencia. Al principio de cada nuevo ciclo de vida, no se le puede atribuir la creación de los hombres con el solo objeto de arrepentirse después de unos cuantos años de haberlos creado. Si hemos de creer en algún principio divino, ha de ser en aquel que representa la armonía, la lógica y la justicia absolutas, como es el amor, la sabiduría y la imparcialidad absolutas, y un Dios que crease a cada alma para una vida de breve duración, sin preocuparse de si había de animar el cuerpo de un hombre rico y feliz o el de un pobre miserable que sufre, desgraciado desde que nace hasta que muere, sin haber hecho nada para merecer su cruel destino, más bien que un Dios sería un demonio implacable. Ni los mismos filósofos judíos creyentes en la Biblia mosaica, esotéricamente se entiende, jamás concibieron semejante idea. Además, creían, tal como nosotros, en la reencarnación. Ese es el contexto de la sesión anterior, donde nos quedamos, y ahora vamos a retomar el estudio a partir de la siguiente pregunta. ¿Podéis darme algunos ejemplos en prueba de ello? Seguramente. Filón Judeo dice de Somnis, página 455, lo siguiente: el aire está lleno de ellas, de almas, las que se hallan más cerca de la tierra, descienden para ser unidas a los cuerpos mortales, vuelven a otros cuerpos, deseando vivir en ellos. Según se ve en el Zohar, el alma defiende ante Dios su libertad. Dios del universo dice: soy tan feliz en este mundo y no deseo ir a otro, donde seré una sierva expuesta a toda clase de corrupciones. Aquí interrumpo la lectura para hacer un apunte. Filón Judeo fue o judío, o Filón de Alejandría, fue un filósofo que nació en Alejandría, en Egipto, en el año 20 antes de Cristo. La señora Blavatsky hace mención en varias ocasiones de este filósofo. Él fue el que hizo una interpretación alegórica de la Biblia bajo la concepción de logos. Él ya le dio el concepto de logos al que conocemos ahora como tal. Bien. Una de sus grandes obras que dejó escritas es sobre la vida contemplativa. Influenció a Agustín de Hipona, a Ambrosio de Milán y Orígenes de Alejandría. Vemos que dice allí de Somis,
pero yo encontré que es de Somnis y es un tratado alegórico, entre otras las alegorías que hace, entre muchas otras, es con respecto a la escalera de Jacob o también el viaje de las almas hacia la perfección. Entonces, era un personaje ligado a Platón y a los neoplatónicos, y entonces por eso él escribía de esta manera. Eh, Vean ustedes en su biografía y ahí encontrarán algunas referencias para poder buscar más si les interesa sobre su obra. Bien, entonces vemos aquí cómo él, además de, el Zohar, pues creían en la reencarnación y no en la creación de almas de manera especial. Entonces, esta doctrina, pues obviamente que ya había sido expuesta por Platón y otros grandes filósofos, y además por los neoplatónicos, encabezados por Amonio Sacas. Bien, luego dice, la doctrina de la necesidad fatal, la inmutable y eterna ley, queda afirmada en la respuesta de la divinidad, que dice, contra tu voluntad te conviertes en embrión y contra tu voluntad naces. Incomprensible sería la luz sin la oscuridad que la hace manifiesta por el contraste. El bien no sería el bien sin el mal, que nos enseña la naturaleza inapreciable del primero, y la virtud personal ningún mérito tendría a no haber pasado precisamente por las tentaciones. Fuera de la deidad oculta, nada hay eterno y permanente. Nada de lo que es finito, sea porque tuvo un principio o debe tener un fin, puede quedar estacionado. Ha de progresar o retroceder, y un alma que aspira a la reunión con su espíritu único, que puede conferir la inmortalidad, ha de purificarse a través de las transmigraciones cíclicas en su camino hacia la única región de gloria y eterno descanso llamada en el Zohar el Palacio del Amor. Moksha en la religión hindú, el pleroma de la luz eterna entre los gnósticos y nirvana entre los budistas, y todos estos estados no son eternos, sino temporales. También en teosofía nos apegamos al término nirvana para que lo tengamos presente o para que lo recordemos porque ya lo hemos estado tratando, ¿verdad? Entonces, aquí se dice acerca de si regresas, por favor, Caro. Entonces, la doctrina de la necesidad fatal, la inmutable y eterna ley, queda afirmada en la respuesta de la divinidad. ¿Sí? Contra tu voluntad te conviertes en embrión, contra tu voluntad naces. La señora Blavatsky dice en una de sus enseñanzas, hablando de las encarnaciones, de los diferentes tipos de encarnaciones, que las almas que, no, que no son avataras, por ejemplo, como nosotros, las almas en lo general, son lanzadas por la ley, dice, por la ley de karma, ¿sí? A cumplir con su destino. ¿Sí? Aquella idea de que tenemos derecho a, a elegir a la familia y a los padres y todo eso, pues lo desmiente la señora Blavatsky. Finalmente, los padres, el país, el tiempo en que habremos de aparecer nuevamente encarnados, es relacionado con la actividad que realizamos, es decir, actividad mental, actividad física, los deseos y todo eso es lo que nos hace regresar a esta tierra en el deseo de continuar evolucionando.
generalmente de manera inconsciente. Y aquí se corrobora cuando dice: contra tu voluntad te conviertes en embrión y contra tu voluntad naces, ¿sí? Es decir, no hay de que voy a escoger cuándo regresar. Entonces la ley de karma ya no tendría sentido. Bien. Incomprensible sería la luz y la oscuridad que la hace manifiesta por el contraste. Es decir, que para conocer el bien es necesario conocer el mal. Entonces, esto pues aplica en todos los sentidos siempre, ¿no? Incluso está el dicho ese de que no hay bien que por mal no venga, es decir, hay que tocar, hay que conocer el mal y del mal, de la mala experiencia, viene la reconvención del ser humano para, desde luego, buscar el bien a través del mal, que es el dolor en este caso, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es esta eh, inapreciable enseñanza nos da la posibilidad de que a través de nuestros propios méritos tendríamos que aprender pasando por el mal o, como se denomina aquí, esas tentaciones. Bien, fuera de la deidad oculta, nada hay eterno y permanente. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Efectivamente, la deidad es eterna, es permanente, no cambia y precisamente nuestra mónada es eso, ¿no? La mónada humana es eso. Nada de lo que es finito, es decir, que muere como la forma, sea porque tuvo un principio o debe tener un fin, puede quedar estacionado. Es decir, todo evoluciona. Ha de progresar o retroceder. Y un alma que aspira a la reunión con su espíritu único que puede conferir la inmortalidad, ha de purificarse a través de las transmigraciones cíclicas en su camino hacia la única región de gloria y eterno descanso, llamado en el Zohar el palacio de Nirva, de amor, etcétera. Entonces, para poder alcanzar ese estado de conciencia, para alcanzar esa conciencia de unión con el espíritu, el alma humana debe purificarse. Desde luego que es un proceso larguísimo, muy penoso, de un aprendizaje que sin embargo es firme. Una vez de que se alcanza ese conocimiento a través de la experiencia dolorosa, pues se va fortaleciendo cada vez más hasta encontrarse en unión con ese principio espiritual. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que ya dije, de acuerdo a la lectura? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Bienvenida. Adelante. Rosy, adelante, Rosy. Sí. Hola, Rosy, ¿cómo están Ricardo. todos? Un beso a todos y feliz año, feliz día precioso a todos de amor. Y Enrique, de lo que comentabas en la página anterior con respecto a lo de karma, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con lo de la ley de evolución, no se puede detener en lo que expresa. Algo estabas comentando de lo de, bueno, se me fue ahorita, pero efectivamente, pues las personas no podemos escoger. En realidad, pues se dice que ese yo superior, ese ser interno, nos dice interiormente cómo nosotros, dónde tenemos que ir, dónde tenemos que renacer, dónde nosotros tenemos que desarrollar algo, en qué país, en qué ciudad, con qué familia. Efectivamente no es por dedazo ni porque esa señora me cayó bien como mi mamá, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir al lugar exactamente donde hay algo que tenemos nosotros que desarrollar. Y pues no es por nuestra linda cara, ¿no? Pero todo eso es bueno porque es, a fin de cuentas, es parte de nuestra evolución.
y si es con una persona como sea buena y mala, y de todas maneras el amor nos va a unir con ellos. Se dice que luego a veces tenemos karmas y regresamos hasta que se va limando una relación con alguien, pero bueno, la ley del amor es perfecta, entonces también la maestra Blavatsky decía que te encontrarás 1000 veces a la persona que tú detestas hasta que el amor los una. Ajá. Entonces, que hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos en vida física para que quien sea se limen todas esas asperezas. Y más adelantito de lo que estabas comentando también, algo en la otra página, puedes subirme un poquito. Aquí me llamó la atención algo en la lectura que dice, ha de progresar ha de progresar o retroceder y un alma que aspira a la reunión con su espíritu único que puede conferir la inmortalidad ha de purificarse a través de las transmigraciones cíclicas, correcto, en su camino hacia la única región de gloria y eterno descanso. Eso como que no me sonó. Y abajo, si te fijas, si dice, y no todos, y todos estos descansos no son eternos, sino temporales. Entonces, pues arriba dice que eterno descanso, y pues como que eso no me cuadra, porque pues no hay descanso eterno ni en las regiones más elevadas. Todo es movimiento, todo es evolución en esos niveles. Entonces, me sonó un poco raro que arriba dijera, mencionar eterno descanso, y abajo está diciendo que los estados no son eternos, sino temporales, que es lo que yo estoy de acuerdo. Pero bueno, pues era nada más un comentario, no sé si tú quisieras comentar algo. Gracias. Bueno, pues creo que queda muy claro en el renglón final, ¿no? En las últimas frases. Y todos estos estados no son eternos, sino temporales, ¿sí? Porque aún aquellos que, en caso de que decidan los budas que desean, que tomaran el sendero de ir a descansar en el nirvana, pues eso llega un momento, llega un tiempo en que termina porque son, digamos, comisionados por el Logos o por los Yan Chohans, los grandes Yan Chohans, a cumplir otra tarea, otra misión en otros mundos, etcétera, o en este propio, ¿no? Entonces, efectivamente, puede referirse al, al término eterno, pues sí, como una eternidad, pero las eternidades, recuerden que son temporales, ¿no? Entonces, son ciclos solamente. Entonces, creo que no hay discusión en ese sentido, queda claro, ¿no? Según yo. Y tú también, Rosy, apoyando tu dicho, tu comentario. ¿Alguien más? Ricardo, Ricardo, adelante, por favor. Sí, gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Nada más una pequeña contribución con respecto a lo que dice el párrafo el enunciado acerca de los contrastes o las dualidades, ¿no? Por ejemplo, dice que no existiría el bien sin el mal. Ujú. Y recordé una de las clases, tal vez varias, que nos dio Isaac Hawley cuando nos hablaba de cosmogénesis y nos decía una experiencia que más o menos dice así como que si nosotros viviéramos permanentemente en la oscuridad, sin saber la luz o sin estar, sin apreciar a la luz, nosotros no sabríamos que estuviéramos permanentemente en la oscuridad, porque no, al menos a nuestro nivel, ¿no? De mente dualista, no podríamos apreciar la oscuridad sin saber de la luz. O también si viviéramos en un estado permanentemente de luz, y nos decía, por ejemplo, imagínense que desde que nacen y desde que tienen conciencia siempre han estado en un cuarto con luz, no apreciarían a la luz, no sabrían identificarla hasta que la puedan contrastar con la oscuridad, ¿no? Y creo que esto lo decía cuando nos trataba de explicar el segundo logos, ¿no? Cuando introdujo el concepto del espíritu y la materia y nos hablaba del arco descendente y el arco ascendente de evolución. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, hasta que no vemos el contraste, al menos en nuestro nivel otra vez, podemos apreciar uno.
uno de los contrastes, ¿no? Y por ejemplo, aquí dice las tentaciones, ¿no? O sea, las tentaciones son en este caso el mal, ¿no? Por ejemplo, cuando Buda o a Jesucristo, ¿no? Cuando ellos estuvieron, dice pues la historia, ¿verdad? Que cuando estuvieron meditando, ¿verdad? Cuando se retiraban, pues tuvieron muchas tentaciones, ¿no? Que es y las tentaciones pues estaban dentro de ellos mismos, ¿no? En su viaje de meditación y en su viaje de iluminación tuvieron un montón de tentaciones y se mantuvieron firmes, ¿no? Y por eso se iluminaron. Pero quería, decir eso, ¿no? El tema de la dualidad. Y creo que mientras estemos en este camino, a nuestro nivel, pues, estaremos en esta cuestión de contrastes y de dualidades. Sí. Gracias, Ricardo. Efectivamente, pues sabemos que vivimos en este mundo manifestado, en bajo la premisa del par de opuestos. Y entonces necesariamente tenemos que vivir en ese par de opuestos y tendremos que conocer lo contrario de lo que estemos viviendo para poder diferenciar una cosa de la otra. Es decir, eh, aquí tendríamos que aplicar el, el, este, el hecho de que, eh, como tú decías, si si siempre conocemos la luz únicamente, entonces viviremos en la ignorancia de que existe la oscuridad y eso no nos reporta ningún beneficio porque ya vivimos en la luz y entonces eso nos permite estar siempre, digamos, iluminados. Entonces es necesario el contraste para que uno pueda tomar conciencia de la existencia de ese par de opuestos. ¿Alguien más? No, Enrique. Bien, entonces continuamos. La pregunta es, sin embargo, en esto no se trata de reencarnación. Y la respuesta es, a un alma que suplica se le concede permanecer en donde se encuentra, debe ser preexistente y no haber sido creada para aquella ocasión. Sin embargo, aún hay otra prueba mejor en el Zohar. Hablando de los egos que se reencarnan, es decir, las almas racionales, aquellos cuya última personalidad ha de desaparecer por completo, dice, todas las almas que no son inocentes en este mundo, en el cielo se han apartado ya del Santo único bendito, sea su nombre. Se han precipitado ellas mismas en un abismo a riesgo de su propia existencia y han anticipado el momento en que han de volver una vez más a la tierra. El santo único significa aquí esotéricamente el Atman o Atma Buddhi, es decir, el alma espiritual del hombre, en este caso. Entonces, efectivamente, la ley de reencarnación denota una preexistencia, finalmente, ¿no? Entonces, aquí habla en el Zohar de que estas almas racionales, o sea, pensantes, no pueden, solamente la personalidad es la que puede desaparecer por completo, ¿sí? En todo caso, como forma, pero no su esencia, porque recordemos que la materia, aunque se disgregue, pues sigue viva, sigue existiendo, ¿verdad? Y de ahí, precisamente, nacen las escandas también, porque quedan registradas todas esas energías en en la luz astral. Y entonces, eso es lo que da origen también a las escandas, ¿sí? Entonces, es importante que recordemos que eh, aunque la forma desaparezca, la esencia de sus vibraciones queda viva todavía. Y eso es el agregado con el que nos encontramos cuando regresamos a
a la siguiente encarnación o encarnaciones. Perdón. ¿Alguien quiere opinar algo? No, no, Enrique. Bien, entonces continuamos. A ver, Patricia. Una pregunta, hay muchos textos en donde por ejemplo, el plan de tu alma, también el texto que acabo de leer que es sobre la vida y la muerte de, ¿cómo se llama? Tomado de Buda, y ahí mencionan sobre lo que sería el plan que tenemos nosotros al momento de nacer. Se supone que nosotros tenemos que reencarnar en una familia que nos va a ayudar y nos va a proveer de todo lo que necesitamos por aprendizajes, ¿correcto? Sí. Pero muchas filosofías toman en cuenta de que tú al momento de nacer te enrolas con situaciones kármicas o dármicas en cuestión a las personas que van a convivir contigo. Entonces mi pregunta es, si ese dharma y ese karma no están planeados, entonces se tiene que dar. Claro, todo lo que hagamos, ya sea que esté planeado o no, tiene una resultante. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en regresiones que hacen, determinan que, por ejemplo, jugaron papeles diferentes en el caso de, un ejemplo, una persona que hace la regresión, dice que a lo mejor su mamá es su hija anteriormente. Entonces, ese sería un karma para pagar. Claro, pues sí, dicho así, con con todas las letras, pagar, bueno, pues es equilibrar la balanza que hemos desnivelado, ¿no? Desequilibrado, ¿sí? Pues es eso, es pagar o equilibrar eso. Pues por eso está el sufrimiento, precisamente. El sufrimiento es resultado de acciones equivocadas, erróneas que hemos realizado anteriormente. Y, y eso no tiene nada que ver con que el ser humano sepa que existe una ley de karma o no. De todas maneras, la ley se aplica, conozcas o no conozcas la ley. Es como el niño que, un bebé que desconoce que el fuego quema, si mete la mano al fuego, pues se quema. Es un resultado natural, lógico, ¿no? Entonces, así sucede también. El hecho de ignorar la ley de karma no nos evita el sufrimiento, en este caso. O si como resultado de buenas acciones obtenemos felicidad, también, aunque no sepamos a qué se debe. Hoy en día no sabemos por qué tenemos, bien a bien no sabemos. Sabemos que si tenemos bienestar es porque lo merecemos, pero no sabemos exactamente qué hicimos. Sin embargo, cabe pensar que algo bueno hicimos y por eso merecemos ahora lo que tenemos en cuanto al bienestar. Y eso es todo. Una pregunta, Enrique. Entonces, por ejemplo, los sucesos que de repente pasan por nuestra visión, en donde decimos, esto ya lo viví, esto ya lo había experimentado, esto ya se regresa hacia ti en forma como de, no sé, pronóstico o cuestión futurista, que tú ya lo habías contemplado anteriormente, pero que te lo están mostrando. ¿Eso es parte de ese plan también? Eh, bueno, esa es otra cosa. Es decir, eh, no sé cómo lo relacionan, ¿no? Pero el hecho es que quizá el, el alma humana, el mana superior, eh, pueda, digamos, en una proyección hacia el futuro, enterarse de que algo va a acontecer y acontece y entonces
ya llega como algo ya conocido, precisamente porque pues ya, ya el yo superior lo había identificado y entonces en el estado de vigilia te acontece algo y entonces dices, esto yo ya lo había vivido, pero porque quizá sea un recuerdo de un acercamiento a ese acontecimiento que se iba a manifestar por parte del yo superior, ¿no? Y entonces, pues aparece y ya no queda exactamente registrado en la memoria física, como para decir, esto lo viví anoche, ¿no? Pero se conserva, sin embargo, este, y entonces es cuando se expresa uno eso. Esto yo ya lo había vivido, sí, porque quizá en una noche anterior o 2 noches anteriores ya se había tenido conocimiento de ello por el yo superior. Eso es todo. Ujú. Pero que se tenía que manifestar, pues se manifestó. Pero, pues, pues sí, es una manifestación del karma, pero no tiene mayor, digamos, involucramiento, vamos a decir, respecto de lo que tú comentas, ¿no? Y de lo que ya te contesté. Ok, muchas gracias. De nada. Bien. Rosy. Gracias. Respecto a lo que preguntaba Patti, de que si luego, por ejemplo, que las familias llegan a venir y que si se dan cosas o no, y de esto de que comenta de lo que uno ya ve, bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con Peter en lo siguiente. En primer lugar, así como nosotros cuando dejamos el cuerpo físico, ya cuando a la hora de nuestro desprendimiento que estamos viendo toda nuestra vida, exactamente cuando vamos a regresar a encarnar, nos explica muy bien Peter y otros autores también buenísimos, que hay una visión panorámica de lo que va a suceder. Entonces, muchas veces cuando estamos aquí, vamos caminando, estamos en el cine o donde sea, de repente nos viene así como una visión que nosotros decimos, pero es que yo ya estuve aquí, yo ya en este momento, esa persona que va pasando ya la conozco y todo, se vienen así como ¿cómo le dicen? Como flashazos, que son los famosos déjà vu. Y esos déjà vu ya los vimos nosotros y los reconocemos porque quedan esos grabados, dicen que tanto en el escándalo que traes, que lo reconoce, como en nuestras reminiscencias, y es un recuerdo, pero así inmediato, que son debido a la visión panorámica que tenemos cuando vamos a encarnar. Haz de cuenta que va a pasar toda nuestra vida y todo ya está, todo ya tiene un plan para ti. Nada está hecho al azar, no existe el azar. Todo tiene una causa y un efecto. Y todo, la vida que estamos haciendo en este momento ya está programada, se puede decir, ¿no? Obviamente nosotros con nuestras acciones kármicas, nosotros la podemos modificar, pero la gente que te vas a encontrar y todo es porque karma sabe dónde tú tienes que venir a fortalecer algo. Entonces, pues en realidad, a través de esa visión panorámica, nosotros podemos a veces reconocer muchas cosas. Eso era todo. Iba algo a decir más, pero ya se me olvidó. Pero sí, Bueno, todo está, pues ahora sí que ya escrito, se puede decir. ok, nosotros lo escribimos. Bien, gracias.